Hola, buenas tardes a todos. Empezaremos viendo ejemplos de sigma álgebras generadas, ¿no? Vimos lo que era una sigma álgebra generada por una clase de subconjuntos y vimos una serie de propiedades, ¿no? Va a haber unos cuantos ejemplos y a continuación también veremos un ejemplo importante llamado la sigma álgebra de Borel. Vamos a empezar con esos ejemplos sencillos. El primero dice lo siguiente: tenemos A, cualquier subconjunto de un conjunto X, y veremos que la sigma álgebra generada por el unitario de A consiste del vacío X, A y A complemento. Ahora, la segunda es, por ejemplo, tomar un conjunto no numerable, en este caso vamos a tomar los reales, y la sigma álgebra generada por todos los unitarios de los puntos en R, en la recta real, consiste en la sigma álgebra que ya hemos visto, ¿no? Los A tales que A es a lo más numerable o A complemento es a lo más numerable. Vamos a ver el primero. El primero es muy sencillo porque basta notar lo siguiente. Primero, el vacío X, A y A complemento están contenidos en la sigma álgebra generada por el unitario de A, ¿no? Porque A es un elemento de esta sigma álgebra y como es cerrada bajo complementos, entonces A complemento va a estar en esta sigma álgebra. X, por definición de sigma álgebra, va a pertenecer a esta. Y nuevamente, ¿no? Como es cerrada bajo complementos, también el vacío va a estar. Entonces, toda esta clase está contenida en la sigma álgebra generada por el unitario de A. Y para la otra contención, basta ver que la clase vacío X, A y A complemento es una sigma álgebra que contiene al unitario de A. No es muy difícil ver que esta es una sigma álgebra, ¿no? Tiene a X, va a ser cerrada bajo complementos porque cualesquiera cuatro que elijamos de esta clase tomamos su complemento y se queda en ella misma, ¿no? Y para ver que la unión numerable de conjuntos se queda también, pues basta notar que en cualesquiera casos que consideremos las uniones, va a dar vacío total A y A complemento, ¿no? Por ejemplo, yo uno A con A complemento me da X, ¿no? Puedo unir muchas veces el vacío con A, me da, ¿no? Y los demás casos son análogos, ¿no? Solo tenemos cuatro elementos en el conjunto, en la clase de conjuntos, ¿no? Entonces, ya con esto terminamos el primer ejemplo. El segundo ejemplo, igual lo vamos a probar por doble contención. Vamos a llamar M los A's tales que A es a lo más numerable o A complemento es a lo más numerable. Entonces, notemos que M contiene a todos los unitarios, ¿no? De los puntos en R. ¿Por qué? Porque este conjunto, para cada X, este conjunto es finito, ¿no? Consta de un elemento.
Y por tanto, la sigma álgebra generada por los unitarios está contenida en M. Si recuerdan, una de las propiedades que habíamos visto es que si una sigma álgebra contiene a la clase, entonces esa sigma álgebra contiene a la sigma álgebra generada por esa clase. En específico, la propiedad que acabo de mencionar es el inciso 2 de la proposición 2 de la clase 1. Ahora, por otra parte, tenemos lo siguiente. Vamos a tomar A, un subconjunto de R, a lo más numerable. Entonces, A se puede ver como la unión de sus unitarios, pero esta unión se puede expresar como unión sobre los naturales. Y esto va a estar en la sigma álgebra generada por los unitarios de los puntos, porque cada uno de estos va a estar en esta sigma álgebra. Y esto muestra que M va a estar contenida en dicha sigma álgebra, ¿no? Porque si tomamos A, que sea numerable, ya vimos que está ahí. Y si tomamos una que no sea lo más numerable, entonces su complemento lo es, y su complemento va a estar en esta sigma álgebra. Pero recordemos que una sigma álgebra cerrada bajo complementos, y entonces A va a estar ahí también, ¿no? Porque es el complemento de su complemento. Y con esto acabamos los primeros ejemplos. Ahora vamos a ver la sigma álgebra de Borel. Va a ser una sigma álgebra importante. Vamos a considerar X de un espacio métrico y denotaremos por tau sub X a los abiertos del espacio métrico X. Sería cuestión de que repasen sus conceptos de espacios métricos para recordar estas definiciones, y la definición que vamos a ver es la siguiente. Definimos los borelianos de X o la sigma álgebra de Borel de X, así también se lo suele llamar, por B de X. Los borelianos de X se definen como la sigma álgebra generada por los abiertos de X. Usualmente nos enfocaremos en Rn, la recta real, los números complejos o Cn, aunque este último en menor medida. Y la primera proposición que veremos consiste en caracterizar los borelianos de la recta real. Los borelianos de R se pueden ver como la sigma álgebra generada por EI, con I desde 1 hasta 8, donde las clases de I se encuentran dadas de la siguiente manera. E1, intervalos abiertos, E2, intervalos cerrados, E3, intervalos semiabiertos por la derecha, E4, intervalos semiabiertos por la izquierda, E5, intervalos de la forma, menos infinito, A abierto, E6, intervalos de la forma A abierto, infinito, E7, intervalos de la forma menos infinito, A cerrado, y E8, intervalos de la forma A cerrado, infinito. Vamos a hacer algunas de estas equivalencias, no todas. Unas las verán con César y otras les quedarán de ejercicio.
vamos a ver unas cuantas importantes. Primero vamos a demostrar que los borelianos de R son iguales a la sigma álgebra generada por los intervalos abiertos, la clase E1. Primero vamos a probar esto con la siguiente contención. Sea A en R abierto. Si recuerdan, una propiedad de los abiertos en la recta real es que todo abierto se puede ver como la unión numerable de intervalos abiertos. Es decir, se puede ver como la unión de ANs y BNs con N en los naturales. Y como los intervalos abiertos están contenidos en la sigma álgebra generada por estos, entonces tenemos que unión numerable de intervalos abiertos se queda en la sigma álgebra generada por los intervalos abiertos. Es decir, hemos probado que cualquier abierto de la recta real se queda contenido en la sigma álgebra generada por los intervalos abiertos. Y recordemos, esta sigma álgebra contiene a los abiertos, ¿no? Y esto quiere decir que los borelianos de R, que son la sigma álgebra generada por los abiertos de R, se encuentran contenidos en la sigma álgebra generada por los intervalos abiertos, ¿no? Nuevamente la proposición 2, inciso 2, de la primera clase. Ahora vamos a ver la otra contención. Esta es un poco más sencilla porque cualquier intervalo abierto es un conjunto abierto de la recta real. Y, bueno, a su vez va a ser un boreliano, ¿no? Por definición de los borelianos. Es decir, la clase de los intervalos abiertos está contenida en los borelianos. Y nuevamente, los borelianos es una sigma álgebra que contiene los intervalos abiertos. Entonces, la sigma álgebra generada por los intervalos abiertos está contenida en los borelianos. Y como ya probamos las dos contenciones, tenemos que estos son iguales. Ahora vamos a ver que la sigma álgebra generada por la familia E4, que son los intervalos de la forma A abierto, B cerrado, coincide con la sigma álgebra de Borel. Primero vamos a ver esta contención. Un intervalo de la forma A abierto, B cerrado, en realidad se puede ver como la intersección de intervalos de la forma A, B más 1 entre n, abierto, corriendo n en los naturales. Esta contención la pueden probar ustedes
Y con esto ya tenemos que están los borelianos de R. Si recuerdan, los intervalos abiertos pues son borelianos y esta es intersección numerable de borelianos. Recuerden que también las intersecciones de elementos de la sigma álgebra se quedan en la sigma álgebra, ¿no? Intersecciones numerables. Sí, es importante, ¿no? Que las intersecciones sean numerables. Y nuevamente, esto demuestra que E4 se queda contenida en los borelianos. Y como los borelianos es una sigma álgebra que contiene E4, entonces la sigma álgebra generada por E4 se queda contenida en los borelianos. Nuevamente, proposición 2, inciso 2. Ahora vamos a ver la otra contención. Y aquí sí vamos a usar la caracterización que vimos antes, sea A menor que B, y ahora un intervalo abierto de la forma A, B lo podemos ver como la unión numerable de intervalos de la forma A, B menos 1 entre n cerrada. Y como cada uno de estos pertenecen a la familia E4, tenemos que esta unión se queda en la sigma álgebra generada por la familia E4, ¿no? Porque es unión de elementos de E4 en particular. Y nuevamente, esto quiere decir que los intervalos abiertos, que denotamos como E1, se quedan contenidos en la sigma álgebra generada por E4. Luego, la sigma álgebra generada por E1 se queda contenida en la sigma álgebra generada por E4. Pero por la anterior, nosotros ya habíamos visto que estos eran los borelianos. Y con esto ya tenemos la igualdad. Es decir, que la sigma álgebra generada por E4 coincide con los borelianos, ¿no? Porque vimos la equivalencia con E1. Era lo que les comentaba, con E1 bastantes ya salen fácil. Ahora vamos a ver la siguiente equivalencia. Que la familia E5 genera los borelianos, es decir, la sigma álgebra generada por la familia E5, que es la sigma álgebra generada por los intervalos de la forma menos infinito, A, coinciden con los borelianos de R. Primero vamos a notar lo siguiente. Que dados A menor que B, el intervalo cerrado por la izquierda A, B abierto, se puede ver como el intervalo menos infinito, B, menos el intervalo menos infinito, A. Que esto lo podemos ver como el intervalo menos infinito, B, intersección, el complemento del intervalo menos infinito, A. Que esto va a estar en la sigma álgebra generada
por la familia E5. ¿Por qué? Bueno, esto está en E5 y esto, como es complemento de alguien en E5, va a estar en la sigma álgebra generada por E5. Y intersecciones finitas de elementos de la sigma álgebra también se quedan en la sigma álgebra. Eso también es fácil de demostrar porque vimos intersecciones numerables. Basta tomar en las siguientes intersecciones el total para también concluir para intersecciones finitas. Una vez visto esto, ahora notemos que el intervalo A, B se puede ver como la unión numerable de intervalos de la forma A más 1 entre n cerrado, B abierto. Si se dan cuenta, aquí es cerrado porque me voy acercando cada vez más a A, pero sin tocarlo, ¿no? En este extremo. Y ahora sí, como yo vi que cada uno de estos, de esta forma, está en la sigma álgebra generada por E5, tenemos que esto va a estar en la sigma álgebra generada por E5. Estamos tomando uniones numerables. Y luego, ¿qué tenemos? Los intervalos abiertos, que ya habíamos llamado E1, están contenidos en la sigma álgebra generada por E5. Si se dan cuenta, esta es una técnica que ya es recurrente, ¿no? Ver que los intervalos abiertos están en esa sigma álgebra. Entonces, los borelianos, que son la sigma álgebra generada por E1, están contenidos en la sigma álgebra generada por E5. ¿No? A esto le voy a llamar 1. Mejor con otro color. Y por otra parte notemos que un intervalo de la forma menos infinito, A también va a ser un abierto de la recta real, de hecho, ¿no? Estos intervalos también son abiertos de la recta. Que a su vez, pues esto va a ser un elemento de los borelianos, que los borelianos en particular contienen los abiertos, y esto quiere decir que la familia 5 está contenida en los borelianos. Y nuevamente, ¿no? Los borelianos es una sigma álgebra que contiene a E5 y por tanto su sigma álgebra generada se queda contenida en los borelianos. Esto lo voy a llamar 2. Y de 1 y 2 tenemos que los borelianos coinciden con la sigma álgebra generada por la familia E5. Si se dan cuenta, esta vez tuvo que ser un poco más indirecto, ¿no? Hicimos más cálculos en esta parte.
Y bueno, estas son las equivalencias que haremos en clase. Algunas otras las verán con César y algunas otras les quedarán de ejercicio. Ahora vamos a ver una caracterización útil de los borelianos de R2. Proposición 2. Los borelianos de R2 se pueden ver como la sigma-álgebra generada por producto cartesiano de borelianos de R, es decir, conjuntos de la forma A cruz B con A y B borelianos de R, y además se puede ver como la sigma-álgebra generada por el producto cartesiano de intervalos abiertos, es decir, por rectángulos abiertos. Vamos a demostrar esto. La demostración es un poco indirecta. Primero tenemos que considerar ciertas clases que nos funcionen. Y ahorita les menciono quién es la clase. Pero primero, ¿qué vamos a demostrar? Que A cruz R está en los borelianos de R2 para todo A en los borelianos de R2. Y lo vamos a hacer mediante la siguiente afirmación. Afirmación 1. La clase M1 definida como los subconjuntos de R tal que A cruz R está en los borelianos de R2 es una sigma álgebra de subconjuntos de R. Vamos a demostrar cada una de las tres propiedades. Primero, R va a estar en M1 por la siguiente razón, porque R cruz R, que en realidad es R2, es un elemento de los borelianos de R2 simplemente porque los borelianos de R2 son una sigma álgebra de subconjuntos de R2. Ahora, vamos a ver que cerrada bajo complementos sea A un elemento de M1. Entonces, por definición de M1, A cruz R están los borelianos de R2. Y por otra parte, A complemento cruz R, de hecho se puede ver como A cruz R complemento. Y como yo ya sé que este está en los borelianos de R2, y como esta es una sigma álgebra, entonces A cruz R complemento también se queda en los borelianos de R2. Lo cual demuestra que A complemento está en M1. Porque ya vimos que A complemento cruz R es un boreliano de R2. Ahora vamos a ver la tercera propiedad, que M1 es cerrada bajo uniones numerables. Sea AN una sucesión de conjuntos en M1. Tenemos que AN cruz R es un boreliano de R2 para todo N en los naturales. Luego, la unión de los ANs cruz R lo podemos ver como la unión de AN cruz R corriendo sobre todos los Ns.
Y esto va a estar en los borelianos de R2 porque cada uno de estos está en los borelianos de R2, por eso de acá arriba, ¿no? Y esta es una unión numerable de elementos de borelianos de R2, por lo tanto se queda en los borelianos de R2. Si se dan cuenta, el chiste es reescribir todo en términos de uniones, complementos, intersecciones, donde sea claro que se quedan en los borelianos de R2. Y con esto ya probamos que la unión de los ANs es un elemento de M1. Por lo tanto, M1 es una sigma álgebra de subconjuntos de R. Solo lo voy a omitir aquí porque ya tenemos entendido que es sigma álgebra de subconjuntos de R. Ahora vamos a ver lo siguiente. Afirmación 2. Los abiertos de R, de hecho, están contenidos en M1 por la siguiente razón. Pues dado A un abierto, tenemos que A cruz R es un abierto de R2. Un ejercicio de cálculo bastante rápido es que el producto cartesiano de abiertos en R es un abierto de R2. R es abierto y A es abierto, ¿no? En este caso. Y sabemos que los borelianos de R2, perdón, los abiertos de R2 están contenidos en los borelianos de R2. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que los abiertos de R están contenidos en M1. Esto demuestra que los borelianos de R, que es la sigma álgebra generada por los abiertos de R, están contenidos en M1. A esta ecuación le voy a llamar 3, porque ya usamos el número 2 en las notas anteriormente. Y de 3 y de la definición de M1 tenemos que A cruz R está en los borelianos de R2 para todo A en los borelianos de R. Esto es bastante inmediato. ¿Por qué? Vamos a explicarlo rápido. Yo tomo a alguien en los borelianos de R y por eso, por 3, perdón, yo ya sé que están contenidos en M1. Y por definición de M1, yo sé que un subconjunto de M1 cumple que A cruz R está en los borelianos de R2. En particular, para A, un boreliano, perdón. Y a esto le voy a llamar 4 porque lo vamos a usar bastante. Esta ecuación. Ahora viene otra afirmación
Afirmación 3. R cruz B está en los borelianos de R2 para todo B en los borelianos de R. Y a esto le voy a llamar 5. La demostración es análoga. Solo les voy a decir cuáles son los pasos a seguir. Pero todo lo demás se hace igual. Primero consideramos la clase M2 como los subconjuntos de R tales que R cruz A se encuentran en los borelianos de R2. De igual manera, M2 es sigma álgebra de subconjuntos de R y contiene a los borelianos. La demostración es similar. Ver primero que los abiertos están en M2 y después concluir para los borelianos. Una vez hecho esto, vamos a demostrar que el producto cartesiano de borelianos está en los borelianos de R2. Esta es una consecuencia inmediata de las ecuaciones 4 y 5. De 4 y 5 tenemos que A cruz B, que es igual a A cruz R intersección R cruz B, está en los borelianos de R2. Como hemos mencionado antes, la intersección de elementos de una sigma álgebra también se queda en la sigma álgebra. Y por 4 tenemos que esto está en los borelianos de R2. Y por 5 tenemos que esto está en los borelianos de R2. Y al ser intersección de elementos de los borelianos de R2, se quedan los borelianos de R2. Y esto para todo A y B en los borelianos de R. Entonces tenemos que la clase de productos cartesianos o borelianos se queda contenida en los borelianos de R2. Como los borelianos de R2 son una sigma álgebra que contiene a esta clase, entonces su sigma álgebra generada también se queda contenida en los borelianos de R2. Y esto es una condición bastante importante, es una de las que estamos buscando. Voy a nombrar estos 6. Y ahora, ¿qué vamos a demostrar? De hecho, vamos a demostrar dos cosas. Primero, que los borelianos de R2 están contenidas en la sigma álgebra generada por producto cartesiano de intervalos.
y automáticamente esto nos da que está contenida en la sigma álgebra generada por el producto cartesiano de borelianos. Si recuerdan, los intervalos abiertos en particular son borelianos. Entonces, esta clase se queda contenida en esta clase. Y recordemos que las sigma álgebras generadas respetan contenciones. También es parte de la proposición 2 de la clase anterior. Vamos a demostrar esto y nuevamente vamos a demostrar que los abiertos se quedan contenidos en esta sigma álgebra y después concluimos para borelianos. Sea A un subconjunto de R2 abierto. También como parte del ejercicio de cálculo análisis se puede ver que A es igual a la unión numerable de rectángulos abiertos o producto cartesiano de intervalos abiertos. Esto lo pueden hacer como ejercicio o lo podemos comentar en la clase de dudas si es que no lo han visto. Y esto está contenido en la sigma álgebra generada por rectángulos abiertos. Porque es unión numerable de rectángulos abiertos. Es decir, nuevamente cada uno de estos está en esta sigma álgebra, entonces la unión numerable de ellos se queda en la sigma álgebra. Luego, los abiertos de R2 están contenidos en la sigma álgebra generada por productos cartesianos de intervalos abiertos o rectángulos abiertos, como quieran llamarles. Y otra vez propiedades de sigma álgebras. Los borelianos de R2, que son la sigma álgebra generada por los abiertos de R2, está contenida en la sigma álgebra generada por rectángulos abiertos y a su vez la sigma álgebra generada por los rectángulos abiertos está contenida en la sigma álgebra generada por productos cartesianos de borelianos. Y con esto ya concluimos. A esto le voy a llamar 7. Y finalmente, de las ecuaciones 6 y 7, tenemos lo siguiente. Primero, tenemos que la sigma álgebra generada por
productos cartesianos de borelianos. Está contenida en los borelianos de R2. Esto era 6, pero por lo que vimos de 7, los borelianos de R2 están contenidos en la sigma álgebra generada por rectángulos abiertos. Aquí voy a omitir la notación de A menor que B, C menor que D. Y a su vez, esto va a estar contenido en productos cartesianos de borelianos de R. Y recordemos que la segunda contención era 7. Entonces, digamos, ya encerramos los borelianos en varias sigma álgebras que cumplen ciertas contenciones, ¿no? Esto nos permite concluir la igualdad. Que los borelianos de R2 coinciden con la sigma álgebra generada por estos productos cartesianos y la sigma álgebra generada por rectángulos abiertos. Y con esto acabamos la proposición. Ahora, por último, voy a mencionar la proposición 3. Que nos dice lo siguiente. Los borelianos de Rn coinciden con la sigma álgebra generada por productos cartesianos de borelianos y con la sigma álgebra generada por rectángulos abiertos de Rn. La demostración es análoga al caso de dimensión 2. Y bueno, les explico brevemente cómo se hace. Es casi lo mismo. Primero probamos que el producto cartesiano de borelianos en R es un boreliano de Rn. Y nuevamente también es probar que los abiertos de Rn se puede ver como unión numerable de rectángulos abiertos de Rn. Todo es bastante similar. Hice el caso de dimensión 2 para que se diera una idea ilustrativa, solo la notación es un poco más engorrosa en el caso de los borelianos de Rn. La podemos discutir en clase, en línea, o podemos hacer un video aparte si no les queda muy claro. Esto sería todo por la sesión de hoy. Muchas gracias.